dar esa definición. Nosotros hablamos de un conjunto cualesquiera no vacío de objetos. En ese conjunto están definidos dos reglas, una regla de adición y una regla de multiplicación por escalar. Para esas dos reglas, la de adición y la de multiplicación por escalar, deben cumplirse 10 axiomas. Si se cumplen esos 10 axiomas, automáticamente ese conjunto pasa a definirse que es un espacio vectorial. Y todos los objetos dentro de ese conjunto pasan a denominarse vector. Entonces yo puedo tener, repito, un conjunto cualquiera, dos reglas, una de adición y otra de multiplicación por escalar. Si con esas dos reglas se cumplen estos 10 axiomas, automáticamente estamos en presencia de un espacio vectorial. Los 10 axiomas que nosotros estamos hablando también son axiomas que los hemos visto bastante como propiedades de muchos de los elementos que hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, nosotros decimos que la regla de suma debe ser cerrada. ¿Qué significa? Que si yo tomo dos objetos de ese conjunto y les aplico la regla de suma, el objeto resultante tiene que pertenecer al conjunto. Luego esa regla debe ser conmutativa, debe ser asociativa, debe dar la opción de que exista el llamado vector cero, de tal forma que esto se cumple. Y hay que tener mucho cuidado con esa definición de vector cero. Y debe darse la opción de que existe el inverso negativo o también negativo, de tal forma que esto se cumple. Entonces, con esas observaciones de la regla de suma, nosotros podemos fácilmente verificar cada uno de estos axiomas. La multiplicación por escalar es lo mismo, que si yo multiplico un escalar por un objeto, el resultado va a ser otro objeto dentro de ese conjunto. Y además debe cumplir estas 4 propiedades más. Pues todas estas propiedades las hemos estudiado cuando estudiábamos matrices, cuando estudiábamos vectores, y son propiedades que ya hemos visto varias veces. Vamos a ver ahora, dentro de ese concepto, en forma general, lo que es un espacio vectorial y vamos a sintetizarlo en un gráfico que nos muestra perfectamente de qué estamos hablando. Fíjense, yo tengo acá dentro de este círculo objetos con una regla de suma y una regla de multiplicación por escalar, con esas dos reglas definidas. Si con esas dos reglas definidas se cumplen 10 axiomas, 5 referentes a la regla de suma y 5 referentes a la regla de multiplicación por escalar, automáticamente ese conjunto pasa a denominarse espacio vectorial. Yo puedo tener cualquier tipo de objetos, cualquier par de reglas para la suma y para la multiplicación, son reglas arbitrarias que nosotros podemos definir y crear. ¿Qué debo hacer para analizar si un conjunto de objetos con dos reglas definidas es un espacio vectorial? Debo hacer esto. Para determinar si un conjunto es un espacio vectorial, se deben verificar los 10 axiomas, 5 referentes a la regla de suma y 5 referentes a la regla de multiplicación por escalar. Basta que uno de los axiomas no se cumpla para afirmar que el conjunto no es un espacio vectorial con relación a esas reglas definidas. Y nosotros, si tenemos y entendemos esta definición, vamos a ver ahora que existen varios ejemplos que podemos decir que ya los conocemos como espacios vectoriales. El primer ejemplo, si nosotros hablamos de los vectores que pertenecen a Rn, hemos visto en la primera parte de esta unidad las operaciones ordinarias o estándar para vectores en Rn, la suma y la multiplicación por escalar. Y hemos visto que para estas operaciones estándar, o también llamadas ordinarias, se cumplen todos estos axiomas. Todos esos axiomas los hemos estudiado como propiedades de la suma y de la multiplicación por escalar para vectores en Rn. En otras palabras, como propiedades de las operaciones con vectores en Rn. Entonces no hay ninguna duda que si nosotros bajo ese concepto, bajo esas operaciones ordinarias, estamos considerando este objeto o ese conjunto, que son los vectores en Rn, automáticamente ese conjunto es un espacio vectorial porque cumple los 10 axiomas. Y de esa manera nosotros tenemos que los vectores en R2, en R3, en R4, en R5, son en particular otros espacios vectoriales que provienen de este, que es el espacio vectorial general. Pero cualquiera, los vectores en L2, en L3, en L4, en L5, cumplen con estos 10 axiomas con las reglas ordinarias que conocemos y hemos visto anteriormente. Ahí tenemos un ejemplo, no uno, infinitos ejemplos para un espacio vectorial. Tenemos un segundo ejemplo que también hemos estudiado. Hemos visto en la primera unidad el estudio de matrices. Y si yo tengo matrices de orden n por n, hemos visto que existen sus reglas de suma y de multiplicación por escalar, que también podemos decir las reglas de suma y de multiplicación por escalar ordinarias.
Hemos aprendido a sumar y multiplicar un escalar por una matriz, donde en la primera unidad. Y hemos visto en esa unidad como propiedades todos estos acciones. Entonces, ¿qué puedo decir? Que ese conjunto de matrices de orden n por n, con las reglas de suma y de multiplicación por escalar ordinarias definidas en la primera unidad, ese conjunto cumple también con los axiomas que definen un espacio vectorial. Entonces, cualquier conjunto de matrices, las de 2 por 2, la de 2 por 3, la de 4 por 5, cualquier conjunto de matrices es un espacio vectorial. Y finalmente, como ejemplos con los generales que estamos viendo, el conjunto de polinomios en X de grado menor o igual que n. Podríamos tener de grado menor o igual que 2, de grado menor o igual que 3, en general, de grado menor o igual que n. Sabemos cuáles son las reglas ordinarias para sumar y para multiplicar polinomios. Y con esas reglas se cumplen también los 10 acciones. Por lo tanto, este conjunto es también un espacio vectorial. Vamos ahora a ver un ejercicio y vamos a tomar justamente lo que decíamos acá. Voy a tomar un conjunto, en este caso de vectores en R2, y voy a definir dos reglas nuevas, ya no las ordinarias. Y quiero analizar si ese conjunto con esas nuevas reglas es o no un espacio vectorial. Y ahí lo tenemos el ejercicio que está más abajo, que dice justamente como ejercicio. Determinar si el conjunto de vectores en R2 con las operaciones de suma y de multiplicación por escalar definidas por, y aquí me dan una definición. Me dicen que para sumar vectores en R2, ¿qué debo hacer? Aquí están las componentes. La primera componente por la primera, y la segunda componente va a ser la segunda por la segunda. Entonces, para obtener las componentes del vector suma, debo aplicar esta regla. ¿Tiene algo que ver esta regla con la ordinaria? No, es una regla completamente arbitraria. Y esa regla es la que me permite sumar vectores en R2, una nueva regla. Y una nueva regla para la multiplicación por escalar. ¿Qué me dice esa nueva regla? Que cuando yo multiplico un escalar por un vector, ¿qué debo hacer? Sus componentes van a ser el propio escalar, la primera componente. Y la segunda, ¿qué va a ser? El escalar multiplicado por la primera componente. ¿Tiene algo que ver con las reglas ordinarias? No. Son dos reglas nuevas. ¿Y qué quiero analizar? Quiero ver si ese conjunto de vectores en L2 con estas dos nuevas reglas es o no un espacio vectorial. O sea, quiero ver si el conjunto de vectores en L2 con dos reglas nuevas es o no un espacio vectorial. ¿Qué debo hacer? Debo hacer esto. Debo verificar los axiomas y verificar si se cumplen todos y cada uno de ellos. Basta que uno de ellos no se cumpla, automáticamente no sería un espacio vectorial. Solo como aclaración, y acá me gustaría que tomen en cuenta lo siguiente. Si yo tuviera, por ejemplo, este vector con estas componentes y el vector B con estas componentes. A ver quién me dice cuál sería el vector suma de esos dos vectores aplicando la nueva regla. Vayan pensando cuál sería el vector suma de esos dos vectores aplicando la nueva regla. ¿Cuál sería la primera componente? Menos 27. ¿Pero? Menos 27. ¿De dónde saca ese menos 27? ¿Es 4 ese de abajo o es menos 9? ¿Qué? Menos 4. Entonces menos 12. Ya voy a cambiar eso para que quede bien. Ya, menos 4. Entonces, ¿qué tenemos? 3 por 4, 12, menos 12, la primera componente. ¿Y la segunda componente? Menos 10. Menos 10. Muy bien. O sea, ¿qué ha hecho su compañero? Ha aplicado esta regla. Y esta regla me dice que para encontrar el vector suma debo multiplicar la primera componente por la primera componente. Y multiplicar las segundas componentes. 3 por 4, 12 negativo, 2 por 5, 10, 10 negativo. Entonces el vector suma es de 10. Perfecto. Vean que no tiene nada que ver con las reglas ordinarias. Es una regla de suma completamente arbitraria. ¿Y cuánto me daría si yo multiplico, por ejemplo, 6 multiplicado por U? Con esa nueva regla, ¿cuánto me darían las componentes de ese vector?
¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar esta regla. 6. La primera componente sería el propio escalar, 6, correcto. Y la segunda componente, ¿cuál va a ser? 6 multiplicada por la primera componente del vector, 6 por 3, 18. Entonces ahí tenemos, solamente para que ustedes vean, la utilización de estas nuevas reglas, ¿qué me daría si yo trabajo con estas nuevas reglas con dos vectores o la multiplicación por un escalar? Eso es lo que estamos diciendo. Quiero una pregunta. ¿Sí? ¿Ese 3 de dónde salió? Ese 6 por 3, digamos. ¿De dónde salió? ¿Cuál? Hizo el primero de 6, está bien, ¿no? Y después dijo que es 18. Ese 6 por 3 dijo. Ese 3 de dónde salió. Dice, cuando yo multiplico un escalar por un vector, coloco acá el escalar. El escalar es 6, coloco 6. Y la segunda componente es el escalar multiplicado por U sub 1. ¿Qué es U sub 1? La primera componente. ¿Dónde está la primera componente de U? 3. ¿Ya? Entonces estamos viendo que es simplemente aplicar la definición. De esa manera nosotros encontramos la suma de dos vectores o la multiplicación por escalar. Eso quería para que ustedes que quede bien claro. Vamos ahora a ver y justamente vamos a analizar y vamos a ver si ese conjunto de vectores en L2 con estas dos nuevas reglas es o no un espacio vectorial. ¿Y qué debo analizar? Acabamos de decir acá, y eso vamos a recordar simplemente, debo verificar uno por uno los 10 axiomas. Entonces comenzamos con el primero. Dice en el primer axioma, si U y B son dos objetos de B, entonces U más B tiene que pertenecer a B. Fíjense, yo tengo U y B, son dos vectores que pertenecen a L2. Y el vector suma, ¿a quién pertenece? También a L2, por definición. U más B me da un vector con dos componentes. Por lo tanto, ese vector también pertenece a L2. Entonces, no tenemos nada más que decir que se observa que este axioma se cumple, ya que al aplicar la regla de suma en los vectores en L2, se obtiene como resultado también un vector en L2. Y aquí he colocado, solo como verificación, dos vectores en L2. La suma de esos dos vectores me da un vector también en L2. Entonces, el primer axioma se cumple por la propia definición que hemos dado. Vamos al segundo axioma. El segundo axioma, ¿qué me dice? Me dice que la suma debe ser conmutativa. Entonces vamos a analizar si la suma, tal como está definida, es conmutativa o no. ¿Qué significa? U más B tiene que ser igual a B más B. Acá tengo una igualdad de vectores. Dos vectores son iguales ¿cuándo? Cuando sus componentes respectivas son iguales. Entonces voy a obtener las componentes de U más B y voy a obtener las componentes de B más U. Las componentes de U más B sería esto. Como es la suma de U más B, sería U1 por B1, la primera componente. U2 por B2, la segunda componente. Las componentes de B más U, que sería B1 por U sub 1, la primera componente, B2 por U sub 2, la segunda. Pero no se olviden que las componentes de los vectores son números reales. Y en los números reales existe en el producto la conmutación. O sea que B1 por U sub 1 es U1 por B sub 1, perfectamente válido. Y B2 por U sub 2 es U2 por B sub 2. Por lo tanto, este vector y este vector tienen las mismas componentes, son iguales. Con eso que estoy verificando que se cumple el axioma 2. Vamos al axioma 3. El axioma 3 es que la suma tiene que ser asociativa. Y nosotros vemos que el axioma 3 me dice que tengo que tomar tres vectores. Entonces tomamos un vector más. Tengo el vector U, tengo el vector B y tomo el vector W y voy a verificar si esa igualdad se cumple. ¿Cuándo va a existir esa igualdad? Cuando este vector que obtenga acá sea igual a este vector. ¿Y cuándo van a ser iguales? Cuando sus componentes respectivas sean iguales. Entonces obtengo las componentes de este vector, U más B más W. Primero obtengo la suma de lo que está entre paréntesis, copio este vector U1, 2. Hago la suma B1 por W sub 1, B2 por W sub 2. Y ahora hago la suma de estos dos. Multiplico esta componente por esta, U1, B1, W sub 1, y multiplico esta componente por la segunda. ¿Qué hacemos ahora? El segundo miembro. U más B más W. ¿Qué hago ahora en este caso? Primero sumo estos dos. U1 por B1, U2 por B2. Y colocamos las componentes de W sub 1. De W. W sub 1, W sub 2. Sumo estos dos vectores, ¿cómo? Aplicando la nueva regla.
el producto de esta componente por esta y el producto de esta componente por esta. ¿Qué me da este vector? Veo que esos dos vectores tienen las mismas componentes, por lo tanto son iguales, que significa que se cumple el axioma 3. Ya vamos por el tercer axioma referente a la suma. Si nosotros analizamos el cuarto axioma, que a veces nosotros nos encerramos bastante en nuestros conceptos, cuando hablamos del vector 0 estamos acostumbrados a pensar que el vector 0 tiene componentes nulas, pero no nos ponemos a pensar que el vector 0 depende de quién, de la regla que ha sido definida para la suma. Entonces, ¿qué debo analizar? Ese vector 0 va a existir siempre y cuando al aplicar la suma me dé esto, que 0 más u debe ser igual a u más 0 y debe ser igual a 1. Y este vector 0 no es siempre el vector que tenga las componentes nulas. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo verificar que 0 más u debe ser igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? 0 más u igual a 1. Como conozco las componentes de u, colocamos u1, u2 y u1, u2. Y nos preguntamos, ¿por cuánto debería multiplicar estas componentes para obtener las mismas componentes? Y la respuesta es bien sencilla. Aquí tendría que ser 1 y 1. ¿Por qué? Porque al sumar esos dos vectores debo multiplicar sus componentes. 1 por u sub 1 me da u sub 1. 1 por u sub 2 me da u sub 2. Por lo tanto, este debería ser el vector 0 de acuerdo con esa definición de que 0 más u tiene que ser igual a 1. Entonces el vector 0 sería ese. Pero verifiquemos si cumple o no la segunda parte, que u más 0 tiene que ser igual a u. Tenemos las componentes del vector, ya sabemos y hemos dicho que el vector 0 va a ser este, y hacemos la u sub 1 por 1 me va a dar u sub 1, u sub 2 por 1, u sub 2, por lo tanto está verificado que ese es el vector 0. Entonces, ¿qué puedo decir? Que para esa regla de suma, el vector 0 es este. Existe, sí, y es este. Entonces ya tenemos la existencia del vector 0. Con este vector se cumple esta propiedad. Se cumple ese axioma. Vamos al siguiente axioma que tiene que ver mucho con el axioma 4. Porque nos dice en el axioma 5 que si yo tengo un vector u, debe existir un vector menos u. De tal forma que al sumar esos dos vectores me dé el vector 0. Ese vector menos u le llamamos el negativo o el inverso aditivo de u. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que verificar esto. U más su inverso aditivo, que no sé si existe, debe ser igual al inverso aditivo más u, y esto debe ser igual a 0. ¿Qué conozco de esa ecuación? Vamos a trabajar con estos dos igualado con este. Ahí tenemos esos dos igualados con este. ¿Qué conozco? Las componentes de u y conozco el vector 0 que ya lo hemos encontrado. El vector 0 es 1 y 1. Entonces, este no conozco. ¿Qué coloco? Estas componentes multiplicadas por estas en forma respectiva deberían darme 1. ¿Y qué tenemos? U sub 1 por 1 sobre u sub 1 me da 1. U sub 2 por 1 sobre u sub 2 me da 1. Entonces, este vector que acabo de colocar aquí es el vector menos 1. ¿Por qué? Porque sumado con el vector u me da el vector 0. Y debe ocurrir lo mismo que si yo sumo ese vector con el vector u, sumado me va a dar el vector 0. Y efectivamente se cumple. Por lo tanto, el inverso aditivo, llamado negativo simplemente, de cualquier vector es este. Y estamos viendo que cumple el cuarto y el quinto axioma. En total cumple los 5 axiomas referentes a la suma. Entonces ya tenemos nosotros y podemos ir diciendo que este ejercicio o este ejemplo de vectores en L2 con relación a estas operaciones o a estas reglas, para la suma cumple los 5 axiomas. ¿Qué nos falta verificar? Los 5 axiomas de la multiplicación por escalar. Ya sabemos cómo es la multiplicación por escalar, está definida acá, y vamos a ver si se cumplen o no los 5 axiomas. Entonces pasamos a verificar los axiomas de la multiplicación por escalar. El primero cumple. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector que pertenece a L2 y lo multiplico por un escalar, de acuerdo a la definición me da esto. La primera componente es el propio escalar y la segunda va a ser el escalar multiplicada por la primera componente. ¿Pero qué me da? Un vector de L2. Entonces, si yo tengo un vector de L2 y lo multiplico por un escalar, obtengo como resultado un vector también de L2. Por lo tanto, el axioma 1 cumple, el axioma 6
o el primero con relación a la multiplicación por escalar Q. La multiplicación, la nueva regla, es cerrada con relación al conjunto. Vamos al axioma 7. En el axioma 7, nosotros vemos que nos dice que K multiplicado por U más B tiene que ser igual a K por U más K por B. O sea, tengo la igualdad de vectores. Debo encontrar las componentes de este vector y ver si son o no igual a las componentes de este vector. En el primer caso que tengo K multiplicado por U más B. Obtengo el vector suma U más B. Y ese vector que nos va a dar U1 por B1, U2 por B2. He aplicado la regla de suma para esos vectores. Multiplico por K. ¿Qué me va a dar al multiplicar este vector de B2 por K? K, copiamos como está, y K por U sub 1, B sub 1. Ahí está. ¿Qué hago ahora en el segundo miembro? Primero obtengo K por U y después K por B. K por U va a ser igual a ¿qué? K y la segunda componente K por U sub 1. ¿Y K por B qué va a ser? K y la segunda componente K por B sub 1. Sumo esos dos con la nueva regla y ¿qué va a ser? K por K, K al cuadrado. Y KU sub 1 por KB sub 1 nos daría K al cuadrado U1B. Comparo las componentes de esos dos vectores que hemos obtenido, vemos que no son iguales, por lo tanto ese axioma no se cumple. Basta que un axioma no se cumpla para que podamos afirmar que el conjunto no es un espacio vectorial con relación a estas nuevas reglas. Y eso es lo que hacemos acá. Como no se cumple, no cumple ese axioma, y ahí termina. Si nosotros tuviéramos condiciones de ver cuál es el axioma que no se cumple así en forma sencilla e inmediata, podríamos haber comenzado por esto, y hacíamos solo esto y decíamos que no era espacio y se acabó. Pero no siempre es fácil de visualizar cuál de los axiomas no se cumple. Simplemente como recomendación, yo les diría lo siguiente. Siempre que están ustedes analizando un problema de este tipo, traten de primero verificar estos axiomas. Traten primero de verificar el 4, el 5 y el 7, que son los que más difícilmente se cumplen. Entonces, si yo verifico que esos 3 se cumplen, no digo que A es un espacio, pero por lo menos hay más chances de que sea un espacio vectorial. Entonces, siempre que yo quiero verificar si un conjunto bajo ciertas reglas es un espacio vectorial, comencemos por la verificación de esos axiomas. Si alguno de ellos no se cumple, ahí paramos y se acabó el problema. Tenemos ya definido entonces qué es un espacio vectorial. Hemos visto un ejercicio de qué debo hacer para analizar si un conjunto es un espacio vectorial frente a ciertas reglas. Y tenemos este teorema bastante fácil de interpretar que nos dice que si B es un espacio vectorial y U es un vector que pertenece a B y K es un escalar, entonces 0 por U es igual al vector 0, K por el vector 0 es igual al vector 0, menos 1 por U es igual a menos U, y K por U va a ser igual al vector 0, siempre y cuando K sea igual a 0 o U sea el vector 0. No tiene mucha relevancia, simplemente es bueno mencionar ese teorema. Y lo que nos resta es ver ahora subespacio, que ese es el tema que vamos a ver en la próxima clase. Y hoy día simplemente vamos a introducir a ver qué es un subespacio en forma sencilla y teórica. Y para esto volvemos a nuestra representación. Fíjense, yo tengo acá un espacio vectorial. B es un espacio vectorial frente a estas dos reglas. O sea, ya he verificado para ese espacio vectorial que cumple todos los axiomas. Dentro de ese espacio vectorial tengo este conjunto, W, que nosotros sabemos que si está dentro de B, W es un subconjunto de B. Y eso es lo que escribo acá. W es un subconjunto de B. La pregunta es, ¿será que un subconjunto de un espacio vectorial es también un espacio vectorial? Y si lo es, ¿cuándo ocurre eso? ¿Qué debo hacer para verificar si ese subconjunto es o no un espacio vectorial? Y la primera cosa que nosotros podríamos pensar es, bueno, tengo que aplicar la definición. Y para ese conjunto, con estas reglas, aplicaríamos la verificación de los 10 axiomas. Solo que sería demasiado largo, sabiendo que este conjunto es un subconjunto de un espacio vectorial. Y eso no es cualquier cosa. Estamos dentro de un espacio vectorial.
Entonces, cuando eso ocurre, cuando yo tengo un subconjunto dentro de un espacio vectorial, existe un método sencillo, un criterio de subespacio para identificar si W es un espacio vectorial y no tener que hacer la definición completa verificando los 10 axiomas. Y en ese caso, lo que vamos a utilizar nosotros es justamente lo que se llama la identificación, o el teorema número 2, que lo llamamos nosotros en forma general criterio de subespacio. Entonces aquí está la definición que deberíamos aplicar los 10 axiomas, pero existe una forma rápida que es justamente aplicar el teorema número 2. Y van a ver que con el teorema número 2 solo debo verificar dos condiciones. Vamos a ver cómo, por qué, y la próxima clase vamos a ver esto que son subespacios. Si no hay dudas, no hay preguntas, como les dije al comienzo, lamentablemente tengo que ir en este momento al banco. De todas maneras, ese era el tema que queríamos ver. Si tienen dudas o preguntas, por favor, háganlas sin ningún problema. Y espero que se haya entendido, porque es importante que hayamos entendido, porque después vamos a trabajar dentro de esos espacios vectoriales y es bueno que la definición en sí se haya entendido bastante bien. Nos vemos el día miércoles, jóvenes. Hasta luego, nos vemos.